Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios y además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy indispensable, muy en boga, inflación. Es la herencia de la pandemia y para platicar de este tema, pues tenemos la verdad invitados de lujo, de los que yo siempre aprendo muchísimo. Está aquí con nosotros el doctor Jorge Arturo Martínez. Él es director del think tank financiero de EGADE Business School y CEO de Castor & Pollux. También está con nosotros Ignacio Saralegui, Senior Investment Consultant en Vanguard Latinoamérica. Y pues bueno, yo soy Alicia Galindo, voy a estar moderando esta plática de donde vamos a aprender pues definitivamente todo lo que hemos venido viviendo en esta pandemia, en la nueva normalidad, todas las disrupciones de la cadena de suministro, el aumento de la demanda de energía, todo esto, todos estos factores externos, internos de los diferentes países y regiones que han hecho subir los precios. También los mensajes de los banqueros centrales definitivamente tienen o han aportado algo en este tema de la inflación y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre cuáles son esos factores de riesgo que hay en nuestro país, en México, hasta cuándo va a durar esta tasa altísima de inflación y pues bueno, cómo les afecta esto a nosotros como personas, como consumidores y a las empresas. Entonces, vamos a tratar de ver y darle respuesta a esta pregunta, ¿será que esta inflación es herencia de la pandemia? Y pues bueno, para esto quiero preguntarte, primero que nada, nuestro súper invitado de lujo, Ignacio Saralegui. ¿Tú qué opinas, Ignacio? ¿Cuál es este panorama para la inflación en México ahorita en el 2022? ¿Sigue en línea con estas expectativas para otras economías emergentes similares a México? ¿Qué nos podrías comentar? Antes que nada, hola Alicia, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar contigo y con el doctor Jorge Martínez hoy. Y un honor también compartir este espacio con toda la audiencia. Ya si nos metemos o entramos ya de lleno a la pregunta, nosotros en Vanguard esperamos que la inflación sea más persistente que el pronóstico del consenso para México, terminando este año 2022 en torno del 5%. Esto va a ser impulsado por dos factores principales. El número uno, nuestra expectativa de inflación por encima de las medidas objetivos que traen mercados desarrollados como Europa y Estados Unidos. Eso está ejerciendo una presión alcista sobre los precios de las materias primas. Y por segundo, nuestra opinión de que la inflación en México ha tenido una base amplia durante la aceleración. Recordemos que se disparó de 4% al 7% en el año pasado, en el 2021, lo cual esto hace que sea menos probable una reversión a las presiones inflacionarias o revirtiéndose a cómo venía la tendencia antes de la pandemia. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, creemos que esto no es una situación única para México. Países en Latinoamérica también están pasando por lo mismo. La otra economía grande dentro de Latinoamérica, Brasil, muy parecido en términos de presiones inflacionarias en su economía local. Sí, definitivamente. Y con esto me gustaría platicar pues con usted, doctor Jorge, desde su perspectiva, pues cuáles son estos riesgos globales, regionales, nacionales que están afectando y que van a seguir afectando hasta ahorita. Sabemos que ahorita con lo que Ignacio nos platicaba, bueno, hay una expectativa de que vaya a bajar esta tasa, pero ahorita, ¿qué es lo que está influenciando un poquito más en el largo plazo a la inflación, a esta tasa? Sí, muchas gracias, Alicia. Pues mira, desde mi punto de vista y aprovechando el foro para
establecer algunos conceptos de definición que van a ser útiles para que nuestros escuchas tengan una mejor concepción de la inflación. La inflación tiende a dividirse en los distintos periodos en los que la ha habido, y hay periodos muy sonados, como los 70s, hubo una gran inflación por el tema del petróleo, y a esta se le llama cost push, es decir, que hay un empuje de parte de los costos que viene y se derrama hacia muchas cosas que van dentro de una canasta. Una canasta suele tener hasta 300 elementos ahí adentro, desde toda la comida, la renta de tu casa, cosas como ellas, ¿no? Y bueno, está la canasta del productor, que tiene además los plásticos y el cobre y etcétera. El otro tipo de inflación es el que se le llama demand pull, es el que jala el área de la demanda. Este suele ser más benéfico, es menos nociva, el que lo jala por el lado de la demanda, para los márgenes de las empresas y para los retornos del capital de las empresas, porque hay una mejora en salarios que también le llega al consumidor, y de alguna manera no sufren tanto los márgenes de utilidad, pues porque de nuevo no necesariamente viene por el lado de los costos. Esta es la que estamos enfrentando en la actualidad. O sea, si es una inflación dañina, es cierto que ha subido, y hay algunos elementos que son de largo plazo y que se pueden quedar, pero hay otros, ¿verdad? Y sobre todo por ser del lado de la demanda, que son más cíclicos, y cuando la economía amaine, a lo mejor en el 2023 y 2024, o de hecho pudiera entrar en una recesión, esta inflación también se vería reducida. Otra de las cosas que está afectando en el largo plazo, pienso yo, son la transición energética. Esto también le afecta a la inflación, pero hay cosas que son buenas, como el aumento en la productividad que ha venido por la pandemia, que esto le beneficia a la inflación, y pues estas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de pensar en qué cosa se queda y en qué cosa se va. Qué interesante lo que comenta, doctor, porque sí, definitivamente ahorita lo que decía, las nuevas formas de hacer negocios, las compras en línea, definitivamente son factores que se han beneficiado, que yo creo que vinieron para quedarse, estos modelos disruptivos en los negocios. Y aquí, pues, me surge una pregunta: si esta tasa inflacionaria en el largo plazo podría desincentivar inversiones en el país, que bueno, la respuesta pareciera un poquito lógica, pero me gustaría saber, tú, Ignacio, al estar en Vanguard Latinoamérica, ¿ustedes cómo ven esta expectativa de la inflación con las inversiones en los países emergentes? ¿Cómo ves esta perspectiva? Alicia, efectivamente la tasa inflacionaria así a largo plazo lo que crea es pues ese elemento que el inversor toma en cuenta, cómo va a afectar a sus inversiones, o cómo se va tal vez a depreciar su rendimiento si lo ajustamos por inflación, ¿no? Se tiene un rendimiento objetivo, pero luego si se ajusta por inflación, realmente cuánto me está dejando esa inversión. La mecánica y la dinámica que también está pasando hoy en día y los inversores se han volcado a carteras más globalizadas. Entonces, sí, efectivamente, cuando construyen una cartera, piensan no solo en dónde posicionarse para tener ingresos o buenas tasas, pero sino también cómo diversificar esos riesgos, y eso lleva a estar invertido en varios países. Tener una tasa atractiva es muy importante para países emergentes, especialmente en México. Entonces, al Banco Central, el Banco de México, pensando en cómo utilizar su política monetaria para contener la inflación, para crear trabajos en México, pero a la misma vez cómo mantener estable la moneda. Eso también genera un poco de estar viendo y estar pendiente de lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, este aceleramiento de parte de la Fed en Estados Unidos
de empezar a subir tasas, es un elemento adicional que el Banco Central de México tiene que tener en cuenta para mantener la inversión en México en niveles atractivos. Entonces, sí es una dinámica interesante. Es algo que hemos visto que el Banco de México ha manejado muy bien en los últimos 2 años desde que la pandemia afectó a los mercados. Entonces, no ciertamente es un desincentivo directamente, pero es algo que sí lleva a inversores a pensar en su estrategia de inversión, a cómo colocarse estratégicamente a nivel global para tomar provecho de diferentes tasas y de diferentes ciclos de tasas en diferentes partes del mundo. Sí, definitivamente, y como bien dices, o sea, es una oportunidad para países emergentes que ofrecen ahorita a lo mejor tasas atractivas y pues se puede estar viendo esta nivelación en estos instrumentos de inversión a nivel internacional. Y fíjense que ahorita hemos estado, bueno, todos nosotros hemos estado viviendo pues esta ola de la pandemia, del COVID, de las variantes Omicron, etcétera. Sí, definitivamente ha desestabilizado cada una de estas olas, cada uno de estos picos y ahora las nuevas variantes. Y yo creo que las que vienen, porque este es un virus que va a estar mutando definitivamente, pero esto ha ido, la verdad, afectando a las cadenas de suministro. Estaba por ahí leyendo un artículo de los semiconductores que hace muchísima falta para, pues, prácticamente para todo, ya que dependemos definitivamente de la tecnología. ¿Esto ustedes creen, bueno, en este caso, doctor Jorge, ¿usted cree que esto nos va a llevar a una inflación aún mayor en México? ¿Se podría ver una tasa mayor? Yo lo que puedo decir es que los factores externos están pesando ahorita más en la inflación que los factores internos per se. Y la inflación que más está llevando el peso de las preocupaciones es la llamada no subyacente, que también por suerte es la que es menos permanente. No digo que la subyacente, que es la que más preocupa, cuando se diera, está en calma, no, está incrementándose también. Pero, por suerte, esas cosas de la inflación subyacente, como por ejemplo los productos genéricos que tienen poca volatilidad, etcétera, no han incrementado tanto comparado con los que van dentro de esta definición más caprichosa, si lo queremos llamar así, que es la no subyacente. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, el caso del cobre ha sufrido o ha gozado para el que produce, ¿verdad? Como G México o Cobrex o algunas otras empresas mexicanas que están en esto, y claro, Chile, Perú y todos los que producen cobre, pues han gozado y sufrido los aumentos de precio por 3 factores. Uno es la descarbonización a nivel mundial, que es una tendencia que lleva ya al menos 10 años, el tema del giro hacia autos eléctricos, en donde se usa mucho más cobre en las baterías y en toda la producción. Y número 3, la demanda de China. China se está transformando, muchas ciudades nuevas para tratar de aumentar el número de gente en la clase media. Y pues todo esto, cuando uno lo ve hacia adelante, se ve todo subiendo. Son tendencias de las que son no subyacentes, que pudieran quedarse más tiempo, ¿verdad? Porque son externas. Y, por ejemplo, China ha estado amainando su crecimiento y esto pudiera ayudar a que el cobre no suba tanto, pero la descarbonización va para adelante aún más y el tema de los eléctricos va para adelante aún más. Ahorita pesan un 5% de todos los autos, ¿verdad? 80 millones de autos que se venden en el mundo, pero dentro de unos 9 años pesarán quizá un 40%, ¿verdad? A mí me gustaría conocer tu opinión, en este caso, Ignacio, ¿tú cómo ves esta parte de la variante Omicron, de las demás variantes? O sea, ¿crees que esto vaya a ser un efecto cada vez que haya una variante, esta desestabilización en los mercados? ¿Es algo que ya se va a ver con más naturaleza económicamente? ¿Qué me puedes contar sobre esto? Sí, con respecto al tema de la pandemia, es muy crítico a nuestras perspectivas económicas y de mercado. Nos enfocamos mucho sí, en crecimiento, inflación y tasas y cómo se va a comportar el Banco Central, pero no nos olvidemos que seguimos en la pandemia.
Si bien tenemos nuevas variantes, primero Delta, ahora Omicron, nuestro escenario base es que hay un progreso hacia la brecha de inmunidad, ¿no? A medida que nos vamos vacunando, ya el virus se va muriendo más rápido de lo que se contagia. Luego eso lo que genera cierra la brecha de renuencia entre los consumidores y empresas. Entonces la actividad social y empresarial se normaliza, nos sentimos más cómodos saliendo y haciendo la actividad de cara a cara. Ese es nuestro caso central donde vemos que se siguen habiendo mejoras del lado del nivel de vacunación, la efectividad de las vacunas, pero pensando en un riesgo hacia la baja, que sería, y está muy llegado a esta situación, donde si realmente el Omicron genera aislamiento social y volvemos un poco a lo que fue el 2020, donde el impacto económico fue a raíz de que pues estábamos todos metidos en casa y no había actividad económica. Entonces, lo vemos más por el lado de que va a afectar el motor económico. Eso va a llevar a bancos a luego empezar a debatir, ¿vale la pena sacar nuevas políticas monetarias para combatir esta nueva ola que está afectando a la economía? Especialmente también las políticas fiscales, que creemos nosotros que realmente fue lo que aceleró el proceso inflacionario. En cuanto a la cadena de suministros en particular, porque preguntaste, también creemos que va a haber este desbalanceo entre la demanda y la oferta, va a haber mayor demanda de cierta manera, pero va a disminuir en ambos lados la demanda y la oferta. Entonces, si bien la cadena de suministro la vimos de cierta manera desafiada desde principios de la pandemia, ha sido tenido resiliencia en cuanto a gestarse y ver formas de cómo no ser tan dependiente de China. También veíamos algo así antes de la pandemia, si recordamos que el negocio internacional y las tarifas de los gobiernos de Estados Unidos y China habían puesto también esa dureza en la cadena de suministros. Entonces, muy importante el tema del Omicron y nuevas variantes luego del Omicron, pero lo vemos por el lado de la brecha de inmunidad y cómo eso afecta la economía y la interacción económica que conlleva que luego los bancos centrales empiecen a utilizar sus herramientas para reactivar la economía y terminamos un poco en lo mismo con inflación persistente. Sí, yo definitivamente creo que esta parte de la inmunización, la parte de la tecnología, la parte del crecimiento también de los países, la parte de que llevamos casi 2 años y es un poquito más ya adaptados a esta nueva realidad, el teletrabajo, las nuevas formas y modelos de hacer negocios, pues eso también está beneficiando, ¿no? Ya estamos algo preparados y pues sí, los eventos macroeconómicos al final se ven reflejados en esas externalidades en la tasa y pues bueno, ahí sería papel de los bancos centrales tomar pues esa postura, ¿no? Por último, ¿qué instrumentos financieros existen hoy en día para que nosotros como inversionistas, principiantes, futuros inversionistas, si yo quiero hacer crecer mi dinero a través de la inversión, porque sabemos que con el ahorro definitivamente es erosión total, pero si yo quisiera invertir, si yo quisiera tener un portafolio protegido, blindado contra la inflación, ¿cuáles serían esos instrumentos, esa diversificación? ¿Cuál sería esa estructura general, por así decirlo, que podría tener un portafolio de inversión para yo protegerme hoy en día de estos niveles inflacionarios? En el 18, cash was king. Ese es el sentimiento que hay cuando las cosas se ponen un poco difíciles, ¿verdad? Y no es que ahorita lo estén, pero sí se están poniendo y hay diversas señales que pueden indicar que como este ciclo ha sido tan rápido, ipso facto nos fuimos a casi el doble, ¿verdad? En la ganancia de la bolsa, por ejemplo, a nivel mundial, tanto la mexicana como la americana y todas
Así de esta misma manera habrá también un ajuste bastante fuerte, pero no sabemos cuándo. Estos días está ajustándose la bolsa y el Nasdaq llegó a caer hasta un 16 más o menos. Terriblemente, sí. Sí, pero se ha recuperado hasta un poquito, aunque sea. Pero yo creo que los ajustes seguirán. No estoy seguro si será un crash ya en estos momentos. Probablemente no, este es mi sentir. Pero eventualmente llegará porque el crash se adelanta a la recesión y así como ipso facto se fue hacia arriba, tanto la economía como la bolsa, así la economía también caerá antes de los 10 años que le tocó subir la vez anterior. Yo no creo para nada que vayamos a estar 10 años en esto. Lo segundo que hay que decir es que la inflación le hace y el aumento de tasas que la acompaña para atajarla, mucho daño a los bonos. Los bonos de grado de inversión son un gran peligro y los bonos de gobierno aún peor, tanto los de países emergentes que además pudieran sufrir por el retiro del estímulo americano, pudieran sufrir aumentos en sus tipos de cambio. Entonces, ser cuidadoso con los mercados emergentes y con los instrumentos de renta fija. Los bonos que le llaman de high yield son una excepción, han dado buen resultado, tanto en Europa como en Estados Unidos, creo que lo seguirán dando. Y lo mismo cuando uno en general ve en dónde poner su dinero, pues caray, por más que esté cara la bolsa, y claro que después de un ajuste las cosas mejoran, la bolsa sigue siendo una opción buena. No estamos para nada tan altos en múltiplo como estuvimos en 2001, en 2000. Entonces, pues yo creo que este año todavía dará entre un 7 y un 12%, ya no un 27% como el año pasado, pero la bolsa americana y la bolsa mexicana pudiera dar también. Ahí desgraciadamente sí está el elemento del riesgo político y de la poca llegada de la inversión. Definitivamente, doctor. Ya hice muchísimas anotaciones por ahí para hacer un rebalanceo definitivamente en mi portafolio, porque sí, en estos tiempos es cuando más debes de ir esta parte de dosificación, de rebalanceo, de revisar, pues cómo te puedes blindar. Y aquí me gustaría conocer tu perspectiva, Ignacio, porque al ser Senior Investment Consultant en Vanguard, uno de los mejores fondos, yo diría que con muy buenos y atractivos rendimientos, o sea, ¿tú qué me dirías? ¿Cuál sería un portafolio ahorita estrella para blindarte de la inflación? Justo hicimos este análisis en nuestro reporte anual que generamos todos los años y damos nuestras perspectivas para el año. Hay una sección donde se enfoca en este escenario base, como te comentaba cuando hablábamos de cómo va a afectar la pandemia. O sea, en este escenario de un crecimiento económico por encima de la tendencia y una inflación que se va a tener de cierta manera contenida, pero con un enfriamiento. Vemos que la mejor solución para tener una cartera blindada es la diversificación global. Tener una mezcla ahí de acciones, renta variable, donde va a ser el motor que te genera ingresos, también va a ser el motor donde te genera mayor riesgo dentro de la cartera, va a tener esa volatilidad que traen los mercados de renta variable. Estamos hablando globalizado, entonces exposición a todo el mundo es lo que realmente esa diversificación te protege de tener un impacto directo al tener un sesgo en un país o en un sector en particular. Y estamos hablando de alrededor de tener un porcentaje de 55-60% en renta variable, súper diversificada. El resto sí tener exposición también diversificada en renta fija. Si bien hay expectativas de la alza de tasas, una alza de tasas lo que hace es te da un impacto negativo de precio inmediato, pero si lo tenés a mediano o largo plazo, ese bono te va a dar ingresos y va a superar. De ahí es realmente de donde vienen los retornos de la parte de renta fija. Estamos hablando de una renta fija globalizada también, con exposición a diferentes partes. Más específicamente a tu pregunta,
qué podemos incluir en esta cartera para proteger de inflación. Y hay dos instrumentos. Commodities te puede dar cierto nivel de protección a la inflación, y estamos hablando de inflación a corto plazo, 1, 2, 3 años, y el análisis nos arrojó alrededor de 8% de la cartera en commodities. El otro clase de activo donde realmente te protege a presiones inflacionarias inesperadas a corto plazo es esta idea de instrumentos de renta fija alineados con inflación, como son los TIPS en Estados Unidos. A corto plazo, tener una exposición de 2-3% también te protege la cartera a picos inflacionarios inesperados durante el corto plazo. No, hombre, pues Ignacio, la verdad es que ya noté todas tus recomendaciones, también las del doctor Jorge, y definitivamente tenemos que hacer cambios si estamos empezando a invertir, si ya tenemos un portafolio, porque definitivamente estas dosificaciones, estos rebalanceos, pues se tienen que hacer. Vamos a seguir con estos, definitivamente vamos a seguir en estos escenarios inflacionarios, y pues bueno, todos estos ajustes se tienen que hacer para vernos menos afectados. La verdad, yo les agradezco muchísimo a los dos por estar aquí hoy conmigo platicando de este tema, pues de la inflación, definitivamente. El doctor Jorge Arturo Martínez, director del think tank financiero de EGADE Business School y CEO de Castor y Pollux, y pues Ignacio Saralegui, Senior Investment Consultant en Vanguard Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Aprendí muchísimo de ustedes, y pues bueno, les agradezco también el estar este espacio, su tiempo, y compartir con nosotros pues todos estos temas sumamente importantes para protegernos, saber primero qué es la inflación, saber cómo estamos, cómo protegernos, y pues bueno, qué instrumentos podemos tener en nuestro portafolio para proteger nuestro dinero, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor Jorge e Ignacio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.